Bien. Eh, bueno, eh, hoy vamos a ver la primera parte de lo que es los glúcidos, que los vemos en 2 días. Vamos a ver la primera parte hoy, la segunda parte el martes allá presencial. Y bueno, te digo, Ivana, cualquier duda que tengas, interrumpime nomás, que yo no tengo ningún problema. Dale, gracias. Bueno, ¿qué son los glúcidos, o también como se les denominan carbohidratos? Son una serie de moléculas que engloban otras, que pueden ser monosacáridos, oligosacáridos, que en su clasificación los oligosacáridos constan de 2 a 10 unidades de monosacáridos, y entre los oligosacáridos tenemos también lo que son los disacáridos, que son los de 2 unidades. Luego tenemos los polisacáridos, que andan entre los 30 y 60.000 unidades de monosacárido. Igual estas clasificaciones son, digamos, un poco arbitrarias, a veces cambian un poco estos números, porque claro, son moléculas que pueden tener muchísimas unidades, y bueno, a veces tratar de clasificarlas es complicado, pero sí, en realidad oligosacáridos serían los más cortitos, y los polisacáridos son los grandes. Bien, acá tenemos ejemplos de glúcidos en los alimentos. Entonces, por ejemplo, los polisacáridos, ahí tenemos, por ejemplo, el almidón y las dextrinas, que son almidón hidrolizado, que nos encontramos en cereales, raíces, tubérculos, legumbres. Bueno, la celulosa en todos lados, digamos, desde el punto de vista del reino vegetal, porque es parte de la pared celular. Luego tenemos el glucógeno, que lo tenemos en lo que son los tejidos animales, y está principalmente en mayor cantidad en lo que es el hígado. Las semicelulosas también son parte de las paredes celulares, entonces las vamos a encontrar en casi todos los productos de origen vegetal. Las pentosanas, que también se encuentran en la pared celular. Sustancias pépticas, que ellas también forman parte de la pared, como vamos a ver más adelante. Y después tenemos los oligosacáridos, como por ejemplo la rafinoselestaquiosa, que después lo vamos a ver en profundidad. Son semillas de legumbres, cereales y tubérculos. Los maltoligosacáridos, jarabe de almidón, malta, maltodextrina, amilodextrinas, perdón. Y bueno, los disacáridos tenemos sacarosa, que bueno, en caña de azúcar, azúcar remolacha, frutas, verduras, alimentos dulces. Maltosa, isomaltosa, en jarabes de almidón, malta, en la miel. Y la lactosa en todo lo que son los productos lácteos. Bueno, ¿qué funciones cumplen los glúcidos? Una de las funciones es ser fuente de energía. Pero para que sean fuente de energía tienen que ser digeribles. Entonces, los que son fuente de energía son todos los monosacáridos, algunos disacáridos y algunos polisacáridos, y nos aportan 4 kilocalorías por gramo de glúcido consumido. Y después todo lo que no es digerible es la fibra dietética, que no nos aporta energía, pero tiene propiedades beneficiosas para la salud, como ser una función intestinal normal, y actúan como prebióticos, que los prebióticos son, digamos, aquellos polisacáridos o oligosacáridos, generalmente son más bien oligosacáridos, que puede nuestra flora intestinal, mejor dicho, nuestra microbiota, los puede fermentar y producir entonces beneficios para nuestra salud.
También otra función que tienen es más bien la tecnológica, que ahí vemos, por ejemplo, que influyen en ciertas propiedades de los alimentos. Ahí vamos a ver que influyen en lo que es la viscosidad, en la estabilidad de espumas y emulsiones, en la capacidad de retención de agua, en la estabilidad del congelado y descongelado, y en el par de amino. De estos temas no voy a tocar mucho acá, porque los van a estar viendo en otros teóricos, o en los talleres, digamos, en los teóricos prácticos. Bien, entre los monosacáridos tenemos, bueno, que están incluidos entre lo que denominamos azúcares simples. Tenemos que son unidades monoméricas de, digamos, de los oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué quiere decir? Que los monosacáridos son con lo que se construyen los oligos y los polisacáridos. Tienen una particularidad, es que presentan un carbono quiral. Ese carbono quiral tiene su imagen especular, que no es superponible con la otra, y por eso están los L, cuando el OH se proyecta hacia la izquierda, y los D, cuando el OH se proyecta hacia la derecha. Por ejemplo, ahí tenemos la L-glucosa o la D-glucosa. ¿Tá? Entonces, los azúcares, digamos, este carbono quiral lo que tiene es tener diferentes sustituyentes unidos a él. Entonces, dentro de una molécula de un glúcido, vamos a encontrar que pueden haber diferentes carbonos quirales. El que nosotros vamos a considerar para llamarlo L o D, es el carbono quiral que se encuentra más alejado de este extremo, que es el grupo aldehído, o en el caso de que alguno, como por ejemplo la fructosa, del grupo cetona. Entonces acá tenemos la D-glucosa con el OH hacia la derecha, y la L-glucosa con el OH hacia la izquierda. Bien. Ahí vemos entonces el carbono, ahí nos está mostrando el carbono quiral de la glucosa. Bueno, y la glucosa, que es un monosacárido más abundante en lo que es la naturaleza. Es una hexosa porque tiene 6 átomos de carbono. Es un polialcohol porque tiene muchos grupos OH, y es un aldehído porque tiene un grupo aldehído que lo encontramos en un extremo de la cadena. Y posee 4 carbonos quirales. El C2, el C3, el C4 y el C5. Pero no, como vamos a mirar el que está más alejado, va a ver si es D o L, es el que miramos, es el C5. Generalmente en la naturaleza lo que encontramos es la D-glucosa, no la E. Entonces, sigamos mirando la molécula de glucosa. Cada átomo de carbono quiral tiene una imagen especular, habíamos dicho C2, C3, C4 y C5. O sea, tenemos 4 carbonos quirales. Esos 4 carbonos quirales tienen 2 formas, L o D. Entonces tenemos 2 a la 4, 16 formas diferentes de los átomos de carbono. O sea, ahí construimos los diferentes isómeros de la glucosa. Tiene 16 isómeros diferentes.
Y entonces serían 16 azúcares de 6 carbonos con un grupo aldehído. 8 de serie D y 8 de serie E. Entonces, ahí por ejemplo, acá vemos las estructuras de Rosanov, que parte del D-gliceraldehído, que sería una treosa, o sea, de 3 átomos de carbono, que sería la molécula más simple de un glúcido que uno podría tener. Entonces, si uno le va agregando carbonos, empieza a tener las tetrosas, las pentosas y las hexosas. Pero si parto del D-gliceraldehído, obtengo todas D. Si partiera del L-gliceraldehído, obtendría todas L. Generalmente en la naturaleza abundan lo que son las D, pero también hay presentes en la naturaleza algunas moléculas que son L, por ejemplo la L-galactosa y la L-arabinosa. Y ahí vemos de los, están marcados los, dentro de las pentosas y las hexosas, bueno, las más dispersas en lo que es la naturaleza. Bueno, la fructosa. La fructosa lo que tiene su particularidad es que tiene un grupo cetona en vez de aldehído. Y de nuevo también el átomo quiral más alejado del grupo cetona es el C5. Es una hexosa, porque tiene 6 carbonos, también polialcohol y cetona, por eso la denominamos cetosa, y tiene 3 átomos quirales, el 3, el 4 y el 5. Bien, entonces, vamos a ver un poquito. Cuando nosotros tenemos un aldehído o una cetona, estos pueden reaccionar con alcoholes para formar lo que se llaman hemiacetales o hemicetales. Y aquí viene esto. Es que entonces, si yo hasta ahora venía mostrando los monosacáridos en su forma lineal. Pero, ¿qué sucede? Sucede es que puede haber un ataque nucleofílico dentro de lo que es la molécula esa, y formándose ese hemiacetal, en este caso entre el aldehído y el OH, que se encuentra en el carbono 5, y entonces ahí la glucosa termina estando en su forma cíclica. Generalmente cuando los tenemos en solución, los monosacáridos están en un equilibrio entre su forma abierta y su forma cíclica. Generalmente su forma cíclica es la más predominante, o sea que el equilibrio está corrido hacia la formación de la forma cíclica, pero sí existe ese equilibrio continuamente, lo cual va a ser importante, después lo van a ver, para que se desarrollen ciertas reacciones que dan los glúcidos. Entonces va a ser importante que sepan esto, que recuerden esto, que lo tenemos en ambas formas, tanto la forma lineal como la forma cíclica, siendo predominante la forma cíclica. Bien, en la forma cíclica, después vamos a mirar, bueno, el carbono donde se dio ese ataque nucleofílico, que se llama carbono anomérico, es este que está acá. O sea, lo que sucedió fue que este OH atacó acá. Entonces, si el OH que me quedó
en este carbono 1 ahora, está por arriba, perdón, por debajo del plano, lo vamos a llamar la alfa de glucosa. Si está por encima del plano, o sea, proyectado hacia arriba, la vamos a llamar beta de glucosa. Bueno, tenemos que los monosacáridos además pueden unirse entre ellos mediante un enlace glucosídico. Ese enlace glucosídico consiste en que ese M-acetal o ese hemicetal reacciona con un OH de un alcohol para dar un acetal o cetal, liberando una molécula de agua. Entonces, en lo que llamamos glucósidos en general, donde entran, por ejemplo, dentro de los glucósidos entran también los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos, tenemos entonces que el carbono anomérico, aquel donde se encontraba el grupo cetona o el grupo aldehído, es capaz de reaccionar con un alcohol y generando ahí un enlace glicosídico. Entonces, a este alcohol que unimos lo llamamos aglicona. O sea, aglicona es la parte que no es glúcido de esa molécula. Los glucósidos no solo se forman entre monosacáridos, también se puede formar con grupos OH de otros tipos de moléculas, también con grupos amino y con grupos SH. Vamos a ver algunos ejemplos. Y la formación de este tipo de estructuras es una estrategia que utiliza la naturaleza para, por ejemplo, solubilizar en agua moléculas que no lo son. Entonces, si esa glicona fuera un grupo mucho más grande y con poca solubilidad en agua, al reaccionar con distintos monosacáridos, lo que le va a permitir, lo que le va a permitir es ser soluble en agua y estar, por ejemplo, en el citoplasma de una célula. Bien, y acá está el enlace glucosídico, cómo se da. Y el enlace O-glucosídico entre dos monosacáridos, acá tenemos en el caso del carbono anomérico, que es este que está en 1, con un OH, podría ser cualquier OH de estos que tiene esta molécula, y en este caso es el OH en el carbono 4. Entonces, acá se da el enlace O-glucosídico tipo alfa 1,4. Pero podría darse también en forma beta. De cómo lo denomino depende del carbono anomérico, si el OH está hacia abajo o hacia arriba. Bien, entonces yo te comentaba que los semiacetales, bueno, podían reaccionar tanto con alcoholes, pero también, por ejemplo, también podían reaccionar con aminas, y es otra estrategia que se da en la naturaleza también, por ejemplo, para aumentar la solubilidad de compuestos aminados. Y ahí tenemos el ejemplo del nucleósido de guanosina, que es un N-glicósido. Después tenemos los S-glicósidos, que se daban con grupos SH. La sinigrina, por ejemplo, se encuentra en las mostazas,
y después en las familias de las coles vamos a encontrar que tienen algunos S-glicósidos. Estos S-glicósidos tienen una particularidad, y es que generalmente en la planta están como mecanismos de defensa contra el ataque de insectos. Estos S-glicósidos son tóxicos para los insectos. Entonces evitan digamos, es el mecanismo de defensa de la planta. Pero también son los responsables del sabor picante de especias, como pueden ser la mostaza, ¿no? O también, por ejemplo, rábanos picantes. Después tenemos los glucósidos cianogenéticos. Entre ellos tenemos la amigdalina, la limarina y la durina. Acá el enlace es del tipo O-glucosídico. Pero que estos glucósidos sí pueden traer cierta toxicidad para lo que son los seres humanos, porque cuando los consumimos, nuestras betas glucosidasas de las bacterias intestinales que tenemos, digamos, de nuestra microbiota, originan ácido cianhídrico como producto secundario. La buena noticia es que generalmente estos glucósidos cianogenéticos se encuentran, por ejemplo, en las partes que no comemos de las plantas, como pueden ser en el durazno, el carozo. Nadie se come el carozo del durazno. Y bueno, en lo que son almendras, que sí estamos comiendo la semilla, en ese caso, bueno, las concentraciones que hay en las almendras comerciales no son de las que nos vayan a producir ningún problema. Sí hay unas almendras que se llaman almendras amargas, que sí tienen alta concentración de estos glucósidos cianogenéticos, y que sí son tóxicas para los humanos, pero obviamente no son las que están a la venta en el mercado. O sea que no habría problema. Bueno, después lo más común que utilizan esta estrategia de unir un monosacárido o disacáridos, a veces hasta trisacáridos, tetrasacáridos, son los flavonoides, que son realmente los que le dan color a las distintas frutas, y ahí tenemos que es una estructura como esta, a la cual se le unen monosacáridos para hacerlas, porque esta estructura no es muy soluble en agua, para hacerla soluble en agua y que esté en el citoplasma de la célula, la célula, perdón. Bien, acá vemos un ejemplo de flavonoides que ha sido muy estudiado por sus propiedades antioxidantes, que es la quercetina. La quercetina es este flavonoide y tiene una rhamnosa unida, que es lo que le da la solubilidad. Y es un pigmento de color amarillo y que generalmente se extrae de lo que es la corteza del roble. Bien, los oligosacáridos contienen de 2 a 20 restos de azúcares unidos por enlace glucosídico, pueden ser lineales o ramificados, y se producen por hidrólisis de los polisacáridos. Ahí tenemos, por ejemplo, la estaquiosa y la rafinosa, que son de las más comunes encontrar en la naturaleza. Bueno, luego tenemos los disacáridos. El enlace glucosídico se puede dar de 2 formas diferentes en los disacáridos.
Se puede dar con el carbono anomérico, aquel que donde se dio aquella unión para formar la forma cíclica, que es el que tiene el grupo aldehído o cetona. Entonces, ese carbono tiene propiedades, digamos, reductoras. ¿Tá? Entonces, si ese carbono anomérico se une con un OH cualquiera de otra molécula de monosacárido, y nos queda de la segunda molécula de monosacárido un grupo aldehído libre, ese disacárido va a tener propiedades reductoras porque va a poder seguir reaccionando a través de ese grupo libre. Eso también va a ser importante después para más adelante. Después tenemos la unión dicarbonílica, que en este caso los dos grupos, aldehído o cetona, se unen entre sí, generando un disacárido que no tiene propiedades reductoras porque no tiene ningún grupo ni aldehído ni cetona libre. Bueno, y acá tenemos un clásico ejemplo de disacárido no reductor, que es la sacarosa, que ahí vemos en la imagen esa que se está moviendo, que se une a través de sus grupos, el del grupo aldehído de la glucosa con el grupo cetona de la fructosa. Por lo tanto, el enlace glucosídico se da de tal forma que no queda ningún carbono anomérico libre. Por lo tanto, es no reductora. Y el tipo de enlace es un beta 1,2. Luego tenemos la maltosa, que sí es un disacárido reductor, porque el grupo aldehído de una glucosa se une con un grupo OH cualquiera de otra glucosa, quedando este carbono anomérico libre, lo que le da las propiedades reductoras. Tenemos la celobiosa. Perdón, voy a volver un poquito hacia atrás, hacia la maltosa. En este caso, el enlace es del tipo alfa 1,4. O sea, el carbono 1 con el carbono 4 de una glucosa y de la otra, que el OH que del carbono anomérico está en posición alfa. La celobiosa es igual, pero en vez de estar en posición alfa, el carbono anomérico está en posición beta. Entonces se dice que es el beta anómero de la maltosa. Y también tiene obviamente propiedades reductores porque le quita este grupo anomérico libre. Después tenemos la lactosa, que es un disacárido reductor, que es abundante en la leche. Es la galactosa, que se une con la glucosa, con un enlace glicosídico del tipo beta 1,4, quedando este carbono anomérico libre. Bueno, los azúcares así libres, azúcares simples libres, o sea, lo que son mono y disacáridos, las encontramos en muchas frutas y hortalizas. En el caso de verduras y hortalizas varían muchísimo dependiendo de qué alimento se trate. Por ejemplo, vemos que la remolacha tiene un alto contenido de sacarosa. En cambio, si vamos hacia el tomate, tenemos más cantidad de glucosa y casi nada de sacarosa.
Bien. Y acá lo mismo, en la fruta, vemos que, por ejemplo, la manzana, lo que más abunda es la fructosa, y, por ejemplo, también ocurre lo mismo en la cereza, y la sacarosa siempre es un poquito menor. Siempre lo que más abunda es la fructosa en las frutas. Bueno, ¿cuál es una particularidad que tienen los azúcares? Es su poder edulcorante. El poder edulcorante se define en función de la sacarosa. O sea, a la sacarosa se le da un poder edulcorante de 100. Entonces, todos los demás azúcares se caracterizan respecto a la sacarosa. Entonces, por ejemplo, vemos que en solución la fructosa tiene un poder edulcorante mayor de la sacarosa, pero en cambio todos los demás monosacáridos tienen un poder edulcorante menor. Y ahí vemos, por ejemplo, que la beta de manosa incluso puede llegar a tener un sabor amargo. Bueno, el dulzor en sí está muy relacionado con lo que son los grupos hidroxilo y con su estereoquímica, obviamente, porque ahí vemos la diferencia entre lo que es la alfa de manosa y la beta de manosa, que es una diferencia estereoquímica que tenemos, que una hace que sea dulce y la otra amarga. Y otros factores que también influyen en el poder edulcorante son la temperatura y obviamente la concentración en la que nos encontremos. ¿Cómo se da cómo es la teoría de la percepción nuestra del sabor dulce? En realidad lo que se da es una especie de, digamos, de enlaces o de interacción, por decirlo de alguna forma, con receptores que tenemos en las papilas gustativas. Entonces, dependiendo de la intensidad y de la estereoquímica con la que se esté dando esa interacción, es que sentimos más o menos sabor dulce, o no sentimos sabor dulce con esa molécula. De acá, hablando de poder edulcorante, yo les comentaba que la de fructosa tenía un más alto poder edulcorante. Bien. Últimamente se está... otra cosa que tiene la fructosa es que a temperaturas más bajas tiene un mayor poder edulcorante. Entonces, eso es una estrategia que se utiliza muchas veces para la elaboración de bebidas refrescantes, que por lo general lo que uno consume, las consume frías. Entonces, prefieren agregar fructosa en vez de sacarosa, porque agregando menos obtienen mayor dulzor. ¿Ah? Pero bueno, ahí está, bueno, muchas veces la fructosa la obtienen por ejemplo, de azúcar invertido, que el azúcar invertido sería la sacarosa que fue hidrolizada para liberarla en sus monosacáridos. Entonces tenemos un 50% de fructosa y un 50% de sacarosa, pero ese azúcar invertido, ahora al tener la fructosa libre, tiene un mayor poder edulcorante. Entonces, generalmente es eso lo que le agregan a las bebidas refrescantes, ese azúcar invertido. Acá en Uruguay, digamos, si van y ven en góndola, por ahora sigo usando la sacarosa. Pero en otros países está muy establecido esto del agregado de azúcar invertido.
lo cual desde el punto de vista de la salud no es muy bueno, porque digamos que lo que hace tiene un índice glicémico mayor, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo absorbemos, digamos, más rápido, ingresa a nuestro organismo, entonces nuestro organismo tiene que liberar insulina más rápidamente, y eso termina provocando, por ejemplo, después problemas de diabetes. Si consumimos en exceso este tipo de alimentos u otros que contengan monosacáridos o disacáridos que tienen este alto índice glicémico. Y además, lo otro que sucede cuando consumimos muchos glúcidos es que, bueno, la insulina lo que hace es, una vez que se satisfacen nuestras necesidades energéticas con los glúcidos, la insulina digamos, como que manda, por decirlo de alguna forma, a decir, bueno, lo que no se utilice lo guardamos para después. Y lo guardamos para después significa que lo guardamos en el tejido adiposo. Y el problema, que muchas veces la fructosa, donde le gusta acumularse como grasa, es en el hígado. Entonces ahí tenemos el problema que se conoce como el hígado graso, que trae muchos problemas de salud a quien lo tiene. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahora? No, voy bien. Bueno, bárbaro. Entonces, bien, ahora tenemos los polisacáridos. Bien. Los polisacáridos los podemos clasificar como homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Homopolisacárido es cuando su molécula con la que se construye está siempre, digamos, el monosacárido con lo que es siempre el mismo. O sea, por ejemplo, siempre glucosa, como puede ser el almidón o la celulosa. Entre ellos, después lo podemos clasificar entre lineales y ramificados. Vamos a ver ejemplos de ellos. Y después tenemos los heteropolisacáridos, donde los monosacáridos constituyentes pueden ser diferentes, digamos. Pueden ser glucosa galactosa, pues vamos también a ver ejemplos. También pueden ser ramificados y no ramificados. Esto es un ejemplo, una explicación más o menos lo que te dije recién así. Bien. Después una cuestión interesante para ver y que les va a ser útil para lo que es el curso, son los tipos de interacciones que se dan entre polisacáridos. Y que son, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, los enlaces iónicos y las interacciones de bandas. Entonces, si yo tengo Tengo una consulta. ¿Hay alguna de esas interacciones que se dan en mayor proporción o no es posible saber eso? Mira, depende, entre la clase de hoy y la de mañana vamos a ver que se van dando distintas, pero ya te voy diciendo que la que más se da es la del tipo puente de hidrógeno. Pero después hay algunos polisacáridos que son capaces de tener interacciones iónicas mediando, por ejemplo, un catión de por medio, que esas también en ese tipo de polisacáridos son muy importantes y lo que le dan la fortaleza a la interacción. Las interacciones de Van der Waals se dan siempre, pero son del tipo más, interacciones más débiles. O sea, sí, las más importantes vendrían a ser las interacciones de puente de hidrógeno y las interacciones iónicas, en el caso de que se puedan dar esas interacciones iónicas, porque tienen que tener ciertas características para que se puedan dar esas interacciones iónicas. Bien, gracias. De nada. Bueno, ahí tenemos una molécula de un polisacárido,
que como te venía mostrando, todos los monosacáridos tienen muchos OH, o sea que muchos monosacáridos juntos tenemos muchísimos OHs, y ahí por ahí es que se va a dar las interacciones del tipo de enlace hidrógeno con el agua que la rodea. Pero se da de tal forma que incluso llega hasta estructurar el agua que está alrededor de él. Después, el otro tipo de puente de hidrógeno que se da en los polisacáridos son entre la misma molécula del polisacárido. ¿Ah? Entonces eso hace, por ejemplo, que empiecen a formar hélices. O también estas hélices se juntan con la hélice de otra molécula y dan doble hélices también por interacciones de puentes de hidrógeno. También existe la posibilidad que se da con algunas moléculas que vamos a ver después, que va a ser, por ejemplo, la celulosa, que tiene una característica que su distribución espacial es prácticamente plana. Entonces, se dan interacciones de hidrógeno, como esa que se ve en D, que quedan las cadenas paralelas y muy juntas, se dan interacciones, terminan dando interacciones muy fuertes que forman fibras. Después, en el caso que vemos acá en esto ya lo vieron. Son moléculas que quizás su estereoquímica hace que no se puedan acercar tanto como en D. Entonces, pero hay zonas en que sí se pueden acercar mucho, formando puntos de unión, y terminan formando algo que engloba agua, que es que lo vieron en la clase de sistemas dispersos. ¿Me repetís, por favor? Claro, tenemos puntos de unión, pero no es que digamos, no es que se coloquen en forma de fibras, digamos, una molécula dañada una sobre otra, sino que sean puntos de unión, uno por acá, otro por allá, otro por allá, entonces quedan unos huecos que terminan englobando agua. Y eso ser un sistema disperso en particular. Los geles. Quizás se lo hayan presentado también como un gel, como geles, porque las proteínas también tienen esta particularidad. Pero bueno, los polisacáridos también son capaces de formar geles. Cuando se dan puntos de unión, digamos que no son, que no se dan en esa forma así tan intensa, sino que uno por acá, otro por allá, otro por allá, terminan formando una red tridimensional que engloba agua, que es el gel. Bueno, ¿cuáles son los polisacáridos? También los podemos clasificar según su función entre estructurales y de reserva alimenticia. Tenemos los estructurales, que generalmente son los que forman esos puentes de hidrógeno intermoleculares muy fuertes, produciendo fibras, lo que le da insolubilidad en agua, y generalmente tienen los enlaces beta, que el enlace beta tiene esa particularidad de no quebrar la molécula, sino dejarla como una cinta media plana, lo que hace que se den esos puentes de hidrógeno fuertes. Entonces, estos polisacáridos estructurales son muy resistentes a enzimas, a microorganismos y agentes químicos. ¿Está? Un ejemplo es la celulosa. Después tenemos los de reserva alimenticia, o sea, los que nuestro cuerpo o los vegetales también se usan para reservar energía. Ellos tienen pocos puentes de hidrógenos intermoleculares y estos son débiles, no producen fibras, son solubles en agua. Los enlaces glucosídicos son del tipo alfa,
que hace que como que la molécula no sea tan plana, y por lo tanto, al ser esos enlaces débiles, son muy atacables por enzimas, microorganismos y agentes químicos. Acá, por ejemplo, encontramos lo que es el glucógeno y lo que es el almidón. Glucógeno, polisacárido de reserva de los animales, almidón, polisacárido de reserva de los vegetales. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la estructura de la pared celular. La pared celular está constituida de celulosa. Entonces tenemos acá la molécula de celulosa que se une en microfibrillas de celulosa por enlaces de hidrógeno, y estas microfibrillas a su vez constituyen lo que son las fibrillas de celulosa, que acá se ven en esta microscopía óptica, y forman lo que es la pared celular. Bueno, ¿y qué es la celulosa? Son unidades de glucosas unidas por enlaces beta 1,4. La masa molecular es muy variable, vemos que va entre, digamos, puede estar constituida entre 2.000 y 26.000 unidades de monosacáridos, y están unidas por un enlace glucosídico beta 1,4, lo que le da su estructura plana. Entonces acá vemos un poquito más lo que veníamos viendo, que ese enlace de tipo beta le da a las cadenas esta estructura lineal, lo que facilita que se dé entre cadenas los enlaces de hidrógeno de forma muy fuerte. Esta zona, esto así se estaría dando en estas zonas que vemos acá, las cadenas alineadas, que se llaman regiones cristalinas. Pero, bueno, en la celulosa hay muchas de estas regiones cristalinas, pero también hay lugares donde las cadenas no se alinean tan bien, donde tenemos las regiones amorfas, que para la próxima clase lo voy a retomar porque va a ser importante como una forma de modificación desde el punto de vista químico y físico también de la celulosa para darles propiedades tecnológicas. Bueno, entre la pared celular también teníamos las hemicelulosas, que son cadenas largas de pentosanas, hexosas y sus correspondientes ácidos urónicos. Ácidos urónicos son cuando, en vez de, por ejemplo, de este OH, encontramos un grupo carboxílico, acá un COOH. Bueno, acá tenemos el arabinosilano de trigo, que es un esqueleto, que es este, de silosas, unidas con L-arabinofuranosa, que es esta de acá, que están distribuidas al azar, unidas por enlace tanto alfa 1,3 como alfa 1,2. Bien, entonces, bueno, vayamos al almidón. El almidón es muy importante en lo que es la industria alimentaria, como en otras industrias. Es un polisacárido que se utiliza mucho. Entonces, ahí vemos que la mayor producción mundial de almidón cebada se extrae del maíz, seguido por el trigo, la papa y después la tapioca y el arroz. Es, bueno, el alimento de reserva de los vegetales, es un carbohidrato digerible para nuestra dieta. Y acá vemos los usos. Por ejemplo, lo que es en alimentos y bebidas, tenemos que se utiliza mucho, y en un total vemos que hay un 53% de la producción de almidón mundial que se utiliza en alimentación.
y después tiene un 47% aproximadamente que se usa, por ejemplo, para la industria del papel, para la industria química y farmacéutica, incluso hasta cosmética. Bueno, entonces si nosotros miramos unas células vegetales al microscopio, podemos ver que adentro tenemos estas estructuras que son los amiloplastos, donde se almacena el almidón. Amiloplastos o gránulos de almidón. Estos gránulos de almidón están formados por dos tipos de moléculas, la amilosa y la amilopectina. Y entonces ahí tenemos que la amilopectina es un polisacárido del tipo lineal, que son glucosas unidas por enlace alfa 1,4, y después tenemos la amilopectina, que es un polisacárido ramificado, que tenemos una cadena principal, que son glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, con ramificaciones, que las ramificaciones se dan con un enlace alfa 1,6, y después, digamos, la cadena, la rama, después igual son enlaces alfa 1,4 que tiene la cadena lineal de la ramificación. O sea, el punto de ramificación es alfa 1,6, pero después todo el resto de los enlaces son alfa 1,4. Bien, ahí tenemos la almilosa, que tiene un peso aproximado de 10 a la 6. Muchísimas unidades de monosacárido glucosa, y enlace es el alfa 1,4. Entonces ahí vemos distintos tipos de granos, la cantidad de amilosa que tienen. Entonces, por ejemplo, el almidón de maíz, vemos que tiene un 28% de amilosa. En cambio, hay otro, por ejemplo, un almidón de maíz serio o oxi, que tiene la particularidad que tiene menos un 2% de glucosa. Después tenemos también maíz con alto contenido de amilosa, donde tenemos entre un 50 o un 70%. Y bueno, y varía según también la fuente de la cual estamos hablando. Bueno, la amilosa forma hélices, tiene una estructura helicoidal, donde el interior es hidrofóbico y el exterior es hidrofílico. ¿Por qué? Porque lo que hace es exponer sus grupos OH, o la gran mayoría, no todos, hacia el exterior. Y eso es lo que le da la particularidad de poder reaccionar con yodo y dar ese color azul intenso del típico ensayo de uno verifica la presencia de almidón por la formación de ese color azul cuando uno agrega yodo. Lo que hace el yodo es meterse dentro de esa estructura helicoidal, y esa estructura final es lo que da el color azul. Bien, ahora tenemos la amilopectina, que es otro constituyente del almidón, que tiene un peso molecular más grande de lo que es la amilosa. Y entonces, como comentaba hoy, tenemos una cadena principal, que son glucosas unidas por enlaces alfa 1,4,
Y luego tenemos la ramificación en alfa 1,6. Y la ramificación estas moléculas están unidas por enlaces también alfa 1,4. El alfa 1,6 solo se da en el punto de ramificación. Bueno, la estructura molecular de la amilopectina ha ido pasando por distintas teorías. Entonces en un principio se pensaba que tenía una especie de estructura como de peine, donde teníamos la cadena lineal de glucosas y las ramificaciones así, como un peinecito. Después, de a poquito, se fue llegando a estas estructuras de tipo racimo, donde tenemos una cadena principal y se van dando ramificaciones. Hasta que al final tenemos la última estructura más aceptada, que es la estructura tipo clúster. O sea, tenemos también las cadenas principales y las ramificaciones, pero que las ramificaciones sean en este tipo de grupo, no son así tan como al azar como acá, sino que se dan en ciertos lugares en particular, y en realidad y van a ver que las moléculas son paralelas ahí entre sí, también las ramificaciones. Entonces, la particularidad de que tiene la amilopectina, que tiene solo un extremo reductor, y muchos extremos no reductores. ¿Por qué es así? Porque a partir de los extremos que no son reductores, es que las enzimas van a poder retirar disacáridos como maltosa, para después también hidrolizarla a glucosas, para utilizarlas luego como aporte de energía, digamos. Esa glucosa entra en el ciclo en glicólisis y ciclo de Krebs para obtener ATP. Bien. Los gránulos de almidón también es una forma, tienen diferentes formas según la fuente natural de la que se trate, y es algo de una forma de identificarlos. Ahí vemos, por ejemplo, el almidón de maíz, que es como más anguloso, más pequeño, que el almidón de papa, que es más esférico, más grande. Y acá más o menos lo mismo. Si los gránulos de almidón los observamos a través de un microscopio con luz polarizada, se observan de esta forma que los vemos acá, que forman esta cruz, que se llama la cruz de Malta. Que eso nos da idea de que ese gránulo de almidón está muy bien organizado y que tiene un carácter semicristalino. Entonces, ¿cómo es esa organización del almidón? Acá tenemos la amilopectina en su forma, digamos, de clúster, como les mostré antes, con su grupo reductor en una punta y muchos carbones no reductores hacia el final. Entonces, si nosotros observamos un gránulo de almidón, vemos como capas así de crecimientos. Entonces, ¿qué pasa? El grupo no reductor digamos, estas moléculas de almidón de amilopectina se van a colocar en forma radial ahí en los gránulos. Y van a
colocar su grupo reductor hacia el centro y sus grupos no reductores hacia afuera. Ese centro se conoce como el hilum. Entonces, ¿por qué vimos? Entonces, ¿por qué se ven estas estructuras de crecimiento? En estas zonas así que nosotros vemos acá, tenemos dos posibilidades. O que las enzimas saquen las estructuras, los disacáridos de la maltosa desde ahí, desde estas zonas, o también cuando se está en el momento de almacenar, también agregan unidades de monosacárido a partir de los extremos no reductores. ¿Está? Por eso siempre está en crecimiento, digamos. Se ve en esa zona, porque se hidroliza cuando se necesita y después, si no, se va acumulando. Bueno, acá en esta otra figura es muy importante que vamos a ver que la estructura que se ve semicristalina es porque tenemos regiones amorfas y regiones cristalinas. ¿Cuáles son las regiones cristalinas? Donde encontramos las moléculas, las cadenas lineales paralelas. Y las regiones amorfas son donde esas estructuras tipo clúster se unen con ese enlaces alfa 1,6, o sea, son los puntos de ramificación que generalmente están muy alineados y es lo que se ve como una estructura amorfa. Bueno, ¿y qué es de la amilosa en toda esta estructura? Bueno, la amilosa también se coloca en esta estructura y generalmente lo que hace es formar una doble hélice con una cadena de la amilopectina. También en esa estructura del gránulo lo que hace es ubicar su extremo, perdón, reductor hacia adentro, digamos, del gránulo hacia el hilum. Bien. Bueno, antes de ver esto, ¿alguna vez cocinaste, por ejemplo, hiciste una salsa blanca? Sí. ¿Qué es lo que sucede durante la cocción? No sé, contame a ver cómo la haces. Con harina, aceite y después, y a medida que se va como espesando, le agregas la leche para ver, bueno, la dejas con la consistencia que querés. Ahí está, o sea que vas pesando a medida que vas calentando. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver un poco a ver qué pasa. Cuando yo coloco almidón en agua, que el almidón en tu caso estaría en la harina, o en leche, porque que es lo mismo, de la leche lo que usa es el agua, lo que empieza primero, cuando calentamos, los enlaces de hidrógeno empiezan a vibrar. De esta forma, esa vibración permite que las interacciones intercatenarias con enlace de hidrógeno se empiecen a debilitar un poco. Y eso es lo que permite que empiece a ingresar el agua en la estructura del gránulo de almidón. Lo primero que pasa cuando ingresa el agua y vibran esos enlaces, que se rompe esa estructura semicristalina que teníamos. Y por lo tanto, si observamos al microscopio, vamos a ver que ya no está la cruz de Malta esa que veíamos. Ese punto en el cual perdemos la cruz de Malta lo llamamos
gelatinización. ¿Tá? O sea que ya es un granulo de almidón que ha sido desorganizado. Si seguimos con el calentamiento, siguen cada vez vibrando más las moléculas, entrando más agua y el gránulo se va hinchando. Por eso es que pesa la salsa blanca. Pero, por ejemplo, hasta llegar, eso ocurre hasta cierta viscosidad máxima. Luego de eso, si nosotros seguimos calentando, vamos a tener una disminución en la viscosidad. ¿Por qué? Porque ya, digamos, ya va a haber tanta ruptura de lo que es digamos, la estructura esa, que vamos a terminar, se va como degradando el gránulo, se va como encogiendo, se va rompiendo. De a poco en todo ese proceso va liberando, por ejemplo, las moléculas de amilosa son las primeras que se van al medio, y cada vez va perdiendo más moléculas hasta que finalmente no queda casi nada de lo que es el gránulo, y ahí es que pierde la viscosidad. Entonces, para verlo más gráficamente, así tenemos las unidades de... obviamente esto es muy representativo, no es así como se ve. Ahí tenemos las amilosas con las amilopectinas en el gránulo de almidón. Entonces, tenemos el gránulo de almidón en agua fría, así tal cual estaba, y ahí lo que tenemos es que empezamos a calentar y empiezan a hinchar eso. A medida que van hinchando, van perdiendo moléculas de amilosa y creciendo en tamaño porque van absorbiendo agua. Ay, disculpa. Sí, dale. Bien. Ahí tenemos entonces que los gránulos hinchados con moléculas de amilosa que vamos perdiendo. Después de cierto tiempo empiezan a colapsar los gránulos, como antes habíamos dicho, y después que dejamos de calentar y dejamos enfriar, ¿qué empieza a suceder? Las moléculas de amilosa se van uniendo entre sí en esa solución donde tenemos gránulos colapsados y gránulos que todavía se están enteros, y se empiezan a formar zonas de asociación por puente de hidrógeno. Esas, a medida que sigo enfriando, esas zonas de asociación se van dando cada vez más, porque los puentes de hidrógeno se favorecen a lo que son las bajas temperaturas, y terminan englobando agua, formando un gel de almidón. Esto es lo que denominamos como la retrogradación. O sea, cuando yo dejo enfriar y se forma el gel de almidón, es cuando retrograda. Después, lo que sucede también cuando yo dejo pasar el tiempo, es que las uniones entre esos puntos de unión se van dando cada vez más. Entonces, cuando
esos puntos de unión se van dando cada vez más, el agua que teníamos ahí dentro englobada tiene menos espacio. Y por lo tanto vamos perdiendo agua del gel, lo que denominamos como cinetis. Que eso es, por ejemplo, lo que se ve en un postre lácteo que tiene almidón, por ejemplo, o mismo la salsa blanca, cuando la dejas un tiempo, por ejemplo, en la heladera, ves como que después tiene como una agüita por arriba, y eso lo que sucedió es eso, que ese gel de almidón perdió agua, y esa agua que ves por arriba sería el agua que perdiste. Bien, y aquí tenemos la gelatinización del almidón. Bueno, esto está todo escrito, todo lo que hemos venido hablando. Se los dejo así escrito, porque hay veces que en algunos libros está como medio complejo de entender, digamos, o hay algunos que incluso tienen errores. Entonces se los dejo así como para que después cuando lo vuelvan a leer, si les quedó alguna duda, lo tengan escrito. Por eso no, acá lo paso así rápido. Bien, ahora sí volvamos. Tenemos la retrogradación, que ocurre, bueno, nosotros lo vimos con la amilosa, pero también ocurre con la milopectina. La amilosa retrograda más rápidamente y retrograda más, o sea, gelifica más rápidamente. ¿Tenés una idea del por qué? No. No. Bueno, ¿qué pasa? Como la retrogradación es la formación de un gel, la milopectina es una cadena lineal, perdón, la amilosa es una cadena lineal que no está ramificada. Entonces es fácil que se den esas interacciones para formar el gel. En cambio, la milopectina, al ser ramificada, presenta impedimento estérico para que se den las interacciones. Entonces hay que darle mucho tiempo como para que encuentre, digamos, la estereoquímica adecuada para dar la interacción y formar el gel. Por eso es que la amilosa retrograda más rápidamente. La retrogradación del almidón tiene varias consecuencias en lo que son los productos de origen alimentario. Y es, por ejemplo, que hay una modificación en la textura, como ocurre, por ejemplo, en el envejecimiento de lo que son de los productos de panadería y pastelería. Bueno, se va a irse retrogradando, se empiezan a endurecer, y por eso es que cuando calentamos, por ejemplo, el pan, vuelve a ablandarse, y es porque estamos rompiendo con el calor puentes de hidrógeno, y por lo tanto rompiendo ese gel que hace endurecer el pan. Luego tenemos con lo que es el efecto en lo que es la aceptabilidad del producto. Cuando ocurre la sinéresis, tanto como comenté en los productos que tienen almidón, que pueden ser postre, o puede ser una salsa blanca, esa agüita que aparece por arriba generalmente a uno le da una sensación no muy apetitoso, es como desagradable, si bien no es nada más que agua, generalmente el consumidor rechaza eso. Puede ser que sea lo que pase,
por ejemplo, con los quesos untables, que pasa también, Sí, se debe a eso. es lo mismo. Sí, en ese caso, en realidad el gel es de proteína, pero también le sucede el mismo fenómeno. Bien, gracias. Después también lo otro es que disminuye la digestibilidad, porque al formarse estas estructuras, ya las enzimas digestivas no son capaces de atacarlas. Entonces, bueno, tenemos menor disponibilidad de nutrientes, en este caso, bueno, de glúcidos, que, bueno, ahí, bueno, hay que ver si es una ventaja o una desventaja el que no digerir todos los glúcidos que estamos consumiendo. Dependiendo en el estado nutricional que estemos. Y bueno, y acá una cosa importante, que después se confunden a la hora del parcial, y que es importantísimo que lo tengan claro, es que gelificación es diferente que gelatinización. La gelificación, que es la retrogradación, es la formación del gel de amilosa. Y la gelatinización es la disrupción del orden molecular dentro del gránulo, que era aquello que perdíamos la cruz de Malta, porque por perder ese orden, digamos, molecular, que es al principio de aquel calentamiento que hacíamos. La temperatura a la cual gelatiniza es una temperatura importante para caracterizar, ahora vamos a ver más adelante, lo que son los almidones. Entonces vamos a hablar mucho de lo que es la gelatinización, pero por favor no confundir gelatinización con gelificación, son términos muy parecidos. Pero recuerden, gelificación viene de gel. ¿Tá? Entonces se refiere a la retrogradación. Bueno, como le contaba, este comportamiento de los almidones, de hinchar, de tener una temperatura característica de gelatinización, es muy importante para su caracterización. Entonces, hay un equipo que se llama el amilógrafo de Bravender, que lo que hace es eso, tener un programa de temperatura y en el cual se va midiendo la viscosidad de la pasta de almidón para determinar sus propiedades. Entonces acá vemos cómo es el programa y el tipo de gráfico que se obtiene en ese amilógrafo de Bravender. Empezamos a una temperatura ambiente, yo sé, 25 grados, está ahí, o 20 grados, y se empieza a calentar esa pasta de almidón hasta 95 grados, a una velocidad de 1,5 grados por minuto, y se mantiene a 95 grados durante 1 hora. Luego se enfría hasta 50 grados, y se mantiene nuevamente 1 hora a 50 grados. Y obtenemos un gráfico de ese tipo. Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando la temperatura, la velocidad, la viscosidad máxima, cuál es y a qué temperatura se da, porque puede ser antes o se puede dar antes de los 95 grados, obviamente. Luego vemos la viscosidad a 95 grados, ¿cuál fue? Entonces vemos la facilidad de cocción, o sea, qué tan rápido alcanzamos la viscosidad máxima. Entonces, cuanto mayor sea esa facilidad de cocción, menor va a ser la temperatura que necesitemos para alcanzar la máxima viscosidad.
Después vemos la estabilidad de la cocción cuando lo mantenemos a 95. O sea, si estas pendientes muy pronunciadas baja mucho, es poco estable, porque quiere decir que si baja la viscosidad es que se empiezan a ocurrir los colapsos de los gránulos de almidón y por lo tanto pierdo viscosidad. Luego, aquí tenemos lo que es en el punto D, la viscosidad de la pasta enfriada a 50 grados, que nos da una idea de la tendencia a retrogradar. O sea, si aumenta mucho la viscosidad, quiere decir que tiene mucha tendencia a retrogradar, porque claro, al formarse el gel, eso hace que tenga una mayor resistencia a fluir, por lo tanto una mayor viscosidad. Y luego finalmente cuando lo mantenemos 1 hora a 50 grados, es que nos da una idea de la inestabilidad de la pasta cocida fría. O sea, si existe, por ejemplo, que ese gel de almidón se va haciendo cada vez, se van dando más uniones, cada vez más fuerte, esto va a tender a aumentar. Bien, entonces acá vemos distintos amilogramas. Entonces, vemos que, por ejemplo, el sorgo serio alcanza la viscosidad máxima antes que el maíz, el arroz y el sorgo común, y la viscosidad que alcanza es mayor. Volvamos a la tabla de hoy. Si recordamos, los almidones que eran serios tenían muy poco contenido de amilosa, o sea, mucho contenido de amilopectina. ¿Qué hace mucho contenido de amilopectina? Que sea más fácil digamos, esa disrupción, digamos, la entrada de agua al gránulo, el hinchamiento del gránulo, por tener todas esas ramificaciones, no estar tan apilados unos sobre otros. Es más fácil que esos puentes de hidrógeno se rompan, y por lo tanto va a hinchar antes y va a hinchar más que lo que sucede con estos otros tipos de almidones que tienen más contenido en amilosa. También lo que presentan es una menor tendencia a retrogradar los almidones serios. ¿Por qué? Porque tienen menos amilosa, precisamente, que es la que forma el gel. O la que forma el gel más rápido, como vimos recién. Bien, ahora lo que voy a empezar es con una... Antes de seguir con esto, ¿alguna duda? No. ¿No? Está. No, porque ahora vamos a ver que a los almidones, para mejorar sus propiedades funcionales, o sea, sus propiedades tecnológicas, para evitar, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, que gelatinice antes, o que llegue a la viscosidad máxima antes, que no retrograde. Además se pueden hacer algunas modificaciones que pueden ser químicas o pueden ser físicas, para que esto suceda, y se hace, y hay almidones comerciales que uno compra con estas finalidades. Lo que sí, en esta parte del teórico, lo que yo voy a hacer es simplemente enumerar y explicar muy superficialmente, digamos, más bien decir que es estas modificaciones,
porque va a haber un taller, un teórico práctico, en el cual van a tener que ver esto y van a tener que profundizar. Entonces la idea es que yo no les diga todo acá, sino que ustedes después en el práctico sea el trabajo que realicen de buscar y por lo tanto, bueno, comprender todo este tipo de modificaciones, qué es lo que provoca y qué beneficios o no beneficios nos trae cada una de ellas. Entonces tenemos, por ejemplo, el almidón hidrolizado, que lo que se hace es romper la cadena del almidón, tanto puede ser por hidrólisis ácida como por hidrólisis por distintas enzimas, que también van a tener que ver cómo es que actúan. Tenemos el almidón eterificado, es que se les agrega un grupo éter. Acá le estoy agregando un grupo éter, una ramificación más. Se hace con el óxido de propileno, y eso lo que provoca es la disminución en la temperatura de gelatinización, la tendencia a la retrogradación, y después tenemos el almidón esterificado, que esa esterificación se da con el anhídrido acético, que también acá le estoy agregando un grupo funcional, que lo que hace es disminuir también la temperatura de gelatinización y la tendencia a la retrogradación. Tenemos el almidón esterificado, por ejemplo fosfatado, que además de agregarle como un grupo que presenta ciertos impedimentos estéricos, lo que tiene es que está cargado, lo que también va a provocar ciertos cambios. Hay un almidón que es naturalmente fosfatado, que es el almidón de papa, que después van a ver las particularidades que tiene. Y esta esterificación entonces lo que produce es una disminución de la temperatura de gelatinización y de la tendencia a la retrogradación, y al ser muy sustituidos, o sea, se sustituye mucho con estos grupos fosfatos, tienen la posibilidad de hinchar en agua fría, o sea que no necesito calentar. Después tenemos los almidones entrecruzados, o sea que ponemos una molécula que lo que nos hace es unirnos dos cadenas de lineales, digamos, de alfa 1,4, nos las mantienen unidas. Eso se hace con una reacción con tricloruro de fosforilo y trimetafosfato de sodio. Y esto, al contrario de lo que veíamos viendo, aumenta la temperatura de gelatinización. También estos almidones van a absorber menos agua y van a tener más estabilidad a tratamientos térmicos y ácidos. Esto ya les digo que es, después lo van a tener que ver bien, todo esto por qué pasa en el teórico práctico. Luego también tenemos el almidón pregelatinizado, que lo que consiste el almidón pregelatinizado es un calentamiento de la pasta de almidón en presencia de agua a temperaturas por encima de su punto de gelatinización durante tiempos prolongados. Entonces, lo que hago es pregelatinizar, o sea, pregelatinizar es que pierdan estructura, que pierdan la cruz de Malta, pero no llevarlo al hinchamiento máximo, que habíamos visto. No llevarlo a su viscosidad máxima, sino simplemente como digamos, un tratamiento inicial que haga una disrupción de esa estructura ordenada del grano. Muchas veces esta pregelatinización se usa en conjunto
con otro de los métodos de modificación químicos que vimos anteriormente. Y se usa mucho en lo que son salsas y productos lácteos. Bien, acá hay una bibliografía que pueden utilizar para ver un poquito más de esto. Bueno, Fenema, después hay un libro que se llama Primo Giuffre, la química de alimentos. Y después les iba a decir, ojo con el Baduy, que el Baduy tiene una parte que no está del todo bien explicada del almidón, y que si lo leen de ahí les puede llevar a un error. Entonces, si van a leer de algún lado, léanlo más bien del Fenema o del Primo Giuffre. El Baduy es un muy buen libro, pero justo en la parte del almidón pifia ahí en una parte, entonces preferimos que eso no lo lean de ahí. No sé si tenés alguna duda. Si no, ya No. ¿no? Estoy bien, sí. Después, la clase que viene el martes, soy yo la que doy el teórico, o sea que también si quedó alguna duda, me pueden preguntar ahí. Al principio de la clase, que la aclaramos antes de seguir de largo con la segunda parte de este teórico de glúcidos. Y si no, también por mail. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.